Fui yo, con el corazón lleno de un veneno que yo en mi ceguera confundía con fe. Fui yo quien silenció los rezos de mi madre con un grito de furia. Fui yo quien, en medio de la procesión del 12 de diciembre, entre el aroma a copal y los cantos de la guadalupana, me abrí paso entre la multitud como una bestia rabiosa. Y con la bota de trabajo, esa que usaba en el taller, llena de lodo y de una soberbia que me carcomía el alma, fui yo quien pateó con todas las fuerzas de mis 20 años la imagen de la Virgen de Guadalupe. La escultura, hecha de yeso y pintada con devoción, iba en andas, llevada por hombres y mujeres de mi pueblo. Recuerdo el sonido seco, un crujido que heló el aire. El marco de madera se partió, el cristal que la protegía estalló en 1000 pedazos sobre el asfalto, y su rostro, el rostro de la morenita que mi madre tanto amaba, quedó rasgado, herido, tirado en el suelo ante la mirada de horror de todo un pueblo. Ese día, para mí, en mi retorcida lógica, la idolatría había muerto, y yo era el soldado de Dios que le había asestado el golpe final. Hoy tengo 62 años. Las manos están curtidas por el trabajo y la vida, y la mirada, dicen, es serena. Pero la historia que voy a contarles, la que me quema en el pecho y necesito compartir, ocurrió hace más de 40 años, cuando era un joven fanático llamado Arturo, un muchacho que ardía con el celo del neófito. Acababa de convertirme, de unirme a una congregación evangélica de doctrina muy estricta, liderada por un hombre de voz atronadora, el pastor Elías. Él nos hablaba de un Dios celoso, un Dios de fuego y castigo, que no toleraba imágenes, ni santos, ni vírgenes, y yo, que siempre fui de carácter fuerte, de todo o nada, me tragué cada palabra como si fuera la única verdad del universo. Mi misión, según entendí, era una: rescatar a mi familia de las garras de la tradición católica que yo consideraba pagana, especialmente a mi madre, Isabel, una mujer buena y sencilla cuya fe giraba en torno a su Virgencita de Guadalupe. Y a mi hermana Carmen, 2 años mayor que yo, que intentaba en vano ser el puente entre la fe radical que yo había abrazado y la devoción silenciosa y profunda de mi madre. Recuerdo las discusiones en la cena. Yo llegaba encendido del culto, con versículos de la Biblia como si fueran piedras en mi mano, listo para lanzarlos. Le gritaba a mi madre que sus rosarios eran vanas repeticiones, que sus estampitas eran abominación, que arrodillarse ante una figura de yeso era ofender al Dios vivo. Mi madre no discutía. Me miraba con unos ojos llenos de una tristeza que en aquel entonces yo era incapaz de comprender. Apretujaba el pequeño rosario de madera que siempre llevaba en el bolsillo de su delantal y susurraba: «Que Dios te perdone, hijo». Y eso me enfurecía más. Su mansedumbre me parecía debilidad, su silencio una confirmación de su error. Mi hermana Carmen intentaba razonar conmigo. «Arturo, es la fe de mamá, respétala. ¿No ves que le haces daño?» Pero yo no veía nada. Estaba ciego de orgullo espiritual. Creía que el sufrimiento que causaba era necesario, un dolor santo, para que abrieran los ojos. La patada a la imagen de la Virgen no fue un impulso del momento, no. Fue un acto premeditado, un sermón violento que llevaba semanas ensayando en mi mente. Quería demostrarles, a mi madre, a mi hermana, a todo el pueblo, que sus ídolos no tenían poder, que podía profanar lo que ellos consideraban más sagrado y no pasaría nada. Quería que vieran que la escultura de yeso era solo eso, yeso, y mientras la gente cantaba con fervor, yo sentía una ira justa, una convicción de hierro. «Esto es idolatría», grité justo antes de lanzar la patada. El silencio que siguió al estruendo fue más ensordecedor que cualquier grito. Vi el rostro de mi madre descomponerse, sus manos volaron a su boca para ahogar un sollozo que le rompió el alma. Vi a mi hermana Carmen mirarme no con rabia, sino con una decepción tan profunda que sentí como si me hubiera abofeteado. Y vi a los vecinos,
a la gente con la que había crecido, mirarme como a un monstruo. Pero en ese momento, envuelto en mi armadura de soberbia, no sentí arrepentimiento. Sentí triunfo. Había hecho la obra de Dios. O eso creía yo. Qué equivocado estaba. Si esta historia, aunque apenas comienza, ya ha tocado algo dentro de ti, te pido que me acompañes en este viaje, porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Suscríbete al canal para no perderte cómo continúa este relato. Activa la campanita de notificaciones y si te nace del corazón, dale a me gusta para que este testimonio pueda llegar a más personas. Y me encantaría saber desde dónde me escuchas. Déjame un comentario contándome desde qué ciudad o país estás viendo este video. Saber que no estoy solo en esto me da fuerzas para seguir. No volví a casa de inmediato. Caminé sin rumbo por las calles empedradas de mi pueblo, con el eco de aquel silencio atronador todavía en los oídos. La gente se apartaba a mi paso, susurrando, mirándome con una mezcla de miedo y desprecio. Pero yo no sentía vergüenza. Me sentía como un profeta de la antigüedad, un Elías moderno que había derribado a los ídolos de Baal. Llevaba el pecho inflado de un orgullo venenoso, convencido de que había librado una gran batalla para Dios. Cuando finalmente llegué a casa, la puerta estaba entornada. Dentro, el silencio era denso, pesado, como el aire antes de una tormenta. Mi madre estaba sentada en su mecedora de mimbre, en la penumbra del salón, con el delantal todavía puesto y las manos vacías sobre el regazo, donde normalmente habría estado desgranando las cuentas de su rosario. Carmen, mi hermana, estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, mirando la noche que caía. Fui yo quien rompió el silencio. ¿Y bien, ahora veis que vuestra muñeca de yeso no puede hacer nada? No es más que barro, proclamé, con la voz aún ronca de la adrenalina. Carmen se giró lentamente. Su rostro no mostraba la ira que yo esperaba, sino una pena inmensa, una decepción que me desarmó por un instante. «No has roto un trozo de barro, Arturo», dijo con la voz quebrada. «Has roto el corazón de mamá. Has humillado públicamente a la mujer que te dio la vida. ¿Ese es tu Dios? ¿Un Dios que te pide que destruyas y avergüences a tu propia madre?» Intenté defenderme, citar versículos sobre la idolatría, sobre el primer mandamiento, pero las palabras sonaban huecas, incluso para mí. Fue entonces cuando mi madre levantó la vista. Sus ojos, siempre tan llenos de luz, estaban apagados, inundados por un dolor que yo jamás le había visto, y habló, con una voz tan baja que apenas era un susurro. «Esa imagen que pateaste, hijo. Me la regaló tu padre. Fue el último regalo que me hizo antes de que se lo llevara la enfermedad. La pintó él mismo. Cada vez que la miraba, no veía yeso. Veía sus manos, veía su amor, y sentía que él y ella, desde el cielo, me cuidaban. Hoy no solo has pateado a la Virgen, has pisoteado el último recuerdo vivo de tu padre». Aquello fue como un puñetazo en el estómago. La armadura de mi justicia propia se resquebrajó. Por primera vez una astilla de duda, afilada y dolorosa, se clavó en mi corazón. Pero el orgullo es una bestia terca. En lugar de pedir perdón, me defendí con más furia. «Sentimentalismos. El diablo usa vuestros sentimientos para atraparos», grité, más para convencerme a mí mismo que a ellas. La discusión subió de tono. Gritos, lágrimas, reproches, hasta que dije lo irreparable. Pues si esta casa es un nido de idólatras, yo no puedo vivir aquí. Y sin pensarlo dos veces, subí a mi cuarto. Metí 4 cosas mal puestas en una mochila vieja, tomé las llaves de mi motocicleta y salí de allí dando un portazo que hizo temblar los cimientos de la casa y de lo que quedaba de mi familia. La noche era fría y había empezado a llover. Una llovizna fina que se fue convirtiendo en un aguacero torrencial mientras me alejaba del pueblo por la carretera secundaria. Mi motocicleta, una vieja carabela que tosía y se quejaba a cada acelerón,
Era mi única compañera. La lluvia me empapaba hasta los huesos. Las luces de la moto apenas lograban cortar la cortina de agua y la oscuridad era casi total. Pero yo seguía acelerando, huyendo. ¿De qué huía? De la mirada de mi madre, de las palabras de mi hermana, de esa duda incómoda que había empezado a roerme por dentro. Me repetía a mí mismo que era un mártir, un perseguido por causa de la justicia, que mi familia no me entendía, que el pastor Elías estaría orgulloso de mí. Pero en el fondo, una voz helada me susurraba que lo único que había hecho era causar un dolor inmenso a las dos personas que más me querían en el mundo. Fue en una curva ciega, conocida en la zona como la curva del diablo. Iba demasiado rápido, cegado por la lluvia y por mi propia rabia. De repente, dos luces potentísimas, blancas y redondas, aparecieron de la nada, llenando todo mi campo de visión. Un camión. No tuve tiempo de frenar, ni de gritar, ni siquiera de pensar. Solo recuerdo el sonido ensordecedor del metal retorciéndose, un estruendo que pareció desgarrar el tejido del mundo. Sentí como mi cuerpo salía despedido, como si fuera un muñeco de trapo. El mundo empezó a girar sin control. Asfalto, cielo negro, lluvia, luces, todo mezclado en un torbellino violento. Y luego, un dolor agudo, brutal, en mi pierna y en mi costado. Un dolor que me arrancó el aire de los pulmones. Y después, la nada, la oscuridad. Desperté, o eso creo, tirado en la cuneta. El sabor a sangre y barro llenaba mi boca. La lluvia helada seguía cayendo sobre mí, pero ya casi no la sentía. Intenté moverme, pero un dolor insoportable me paralizó. Mi pierna derecha estaba doblada en un ángulo antinatural. Podía sentir el calor de mi propia sangre mezclándose con el agua de la lluvia. Estaba solo, roto, en medio de la nada. Y por primera vez en mi vida sentí miedo, un miedo puro, animal, el miedo a la muerte. En mi desesperación intenté orar. Quise llamar a ese Dios de fuego y poder del que tanto hablaba el pastor Elías. Le pedí una señal, un rescate, una palabra. Pero todo lo que recibí fue silencio. Un silencio más profundo y aterrador que el de mi casa. No había ángeles, no había voz del cielo, solo el sonido monótono de la lluvia, el frío que me calaba los huesos y la certeza aterradora de que me iba a morir allí, solo, abandonado por el cielo y por la tierra. Mi orgullo, mi fanatismo, mi supuesta fe, todo se deshizo en ese instante, dejándome desnudo y temblando ante la inmensidad de mi propia fragilidad. Estaba en el punto más bajo, en el fondo de un pozo oscuro del que no sabía cómo salir, y en esa soledad, en ese abismo, fue cuando todo estaba a punto de cambiar. Si quieres saber qué ocurrió en esa carretera oscura, cómo de la nada más absoluta puede nacer la luz, asegúrate de darle a me gusta y activar la campanita, porque lo que viene a continuación desafía toda lógica. Allí, en el fango, con el cuerpo roto y el alma vacía, me di por vencido. El frío no era solo del agua, era un frío que venía de dentro, de la certeza de que mi vida se apagaba en la más absoluta soledad. El Dios al que había clamado, el Dios del pastor Elías, el Dios de la justicia y el castigo, guardaba un silencio de tumba. Y en ese silencio me di cuenta de la terrible verdad. El Dios en el que yo creía me había abandonado, o quizás nunca había estado allí. Solo era un eco de mi propia rabia, de mi propio orgullo. Cerré los ojos esperando el final, y entonces, en medio de la negrura más profunda, algo cambió. No fue un sonido, ni una luz que se pudiera ver con los ojos. Fue una sensación. La lluvia, que hasta ese momento me golpeaba con furia, pareció convertirse en una caricia. El frío penetrante de la tierra empezó a ceder ante una calidez que nacía en mi pecho y se extendía por mis miembros helados. Una calidez que no tenía explicación física. Abrí los ojos.
El cielo seguía siendo un lienzo negro, pero ya no era amenazador. Era profundo, vasto, y en él, como si la tormenta se hubiera abierto solo para mí, comenzaron a brillar las estrellas. No eran estrellas normales, eran miles, millones, un manto de diamantes titilantes que parecían arroparme. Y en esa quietud, bajo ese manto celestial, sentí una presencia. No la vi, no la oí, pero la sentí con cada fibra de mi ser, con una certeza más real que el dolor de mi pierna destrozada. Era una presencia femenina, inconfundible, y no traía juicio, ni reproche, ni castigo. No había ni una pizca de la ira que yo había predicado. Lo que emanaba de ella era una ola de compasión tan inmensa, tan pura, que me ahogaba. Era una misericordia que no pedía nada a cambio, que no me preguntaba por qué, que no me recordaba mis pecados. Simplemente me acogía. Sentí como si unos brazos invisibles me estuvieran acunando en la cuneta, como una madre acuna a su hijo herido y febril. Y en ese abrazo silencioso vi mi vida pasar ante mis ojos, pero no como un juicio, sino como una película triste. Vi mi propia soberbia, mi crueldad, la ceguera de mi fanatismo, y sobre todo, vi el rostro de mi madre. Vi sus ojos llenos de lágrimas cuando le gritaba versículos, vi sus manos temblar cuando destrocé sus estampitas, y vi su alma romperse en 1000 pedazos cuando mi bota impactó contra el rostro de su morenita. Y por primera vez no sentí justificación, ni orgullo, ni ira. Sentí vergüenza, una vergüenza abrasadora, un arrepentimiento tan profundo que me partió en dos, y empecé a llorar. No eran lágrimas de dolor físico, ni de miedo. Eran lágrimas de un corazón de piedra que se estaba haciendo añicos. Lloré por mi madre, por mi hermana, por mi padre cuyo recuerdo había profanado. Lloré por el joven estúpido y arrogante que había sido, y mientras lloraba, la presencia no se fue. Se quedó allí conmigo, sosteniéndome en mi miseria, limpiando mi alma con un perdón que yo no merecía y que ni siquiera me había atrevido a pedir. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo ser un minuto o una eternidad. La calidez y la paz comenzaron a mezclarse con los sonidos del mundo real. A lo lejos el motor de un vehículo se acercaba, luchando contra la lluvia. Unas luces amarillentas barrieron la oscuridad y se detuvieron a unos metros de mí. La puerta de una vieja camioneta se abrió con un chirrido. Un hombre mayor, con un sombrero de paja empapado y un rostro surcado de arrugas, se acercó con una linterna. «Muchacho, Dios santo, ¿estás vivo?». Su voz era áspera, pero llena de una genuina preocupación. No me preguntó qué hacía allí, no me juzgó, simplemente actuó. Me cubrió con una manta que olía a tierra mojada y a trabajo, y corrió de vuelta a su camioneta para llamar por radio a la central de su cooperativa agrícola. La ayuda estaba en camino. Mientras esperaba, temblando bajo la manta, el hombre se sentó a mi lado en el barro. No hablamos mucho. Él solo repetía: «Tranquilo, hijo, tranquilo. Alguien te estaba cuidando esta noche». Y yo sabía con una certeza que me estremecía que tenía razón. Cuando llegaron los paramédicos, sus rostros eran de incredulidad. Uno de ellos, mientras me aseguraba en la camilla, examinó los restos retorcidos de mi motocicleta. Un amasijo de hierros irreconocible. Se santiguó y lo oí susurrarle a su compañero: «No me explico cómo ha salido vivo de esto. Es un milagro». La palabra resonó en mi interior, no como una casualidad, sino como una confirmación. Mientras la ambulancia se ponía en marcha, con la sirena abriéndose paso en la noche, vi algo que me heló la sangre. Colgando del espejo retrovisor, balanceándose con el movimiento del vehículo, había un pequeño rosario de cuentas oscuras. Y en el centro, una diminuta medalla con una imagen que conocía demasiado bien. El rostro sereno de la Virgen de Guadalupe, el mismo rostro que yo había destrozado horas antes. El milagro no era solo que estuviera vivo.
El verdadero milagro estaba apenas comenzando. Si este giro en mi historia te ha impactado, dale a me gusta y activa la campanita, porque el camino de vuelta, la reconstrucción de mi cuerpo y de mi alma, fue la prueba más dura y hermosa que jamás he enfrentado. Los días en el hospital fueron una tortura, pero no por el dolor físico que era insoportable. Tenía la pierna derecha destrozada, varias costillas rotas y el cuerpo era un mapa de moratones y heridas. No, la verdadera tortura ocurría en el silencio de mi mente, entre las visitas de las enfermeras y los pitidos de las máquinas. Mi cabeza era un campo de batalla. Por un lado estaba el Arturo de siempre, el discípulo del pastor Elías, armado con lógica y versículos. Y por otro estaba el recuerdo de aquella presencia en la cuneta, una experiencia tan real y abrumadora que desafiaba todas mis certezas. Mi vieja fe me gritaba explicaciones lógicas. Fue el golpe en la cabeza, Arturo, me repetía a mí mismo, aferrándome a la razón como a un salvavidas. Una alucinación por el trauma, la falta de oxígeno al cerebro, creó una visión reconfortante, un arquetipo maternal para calmar tu pánico antes de morir. Era una explicación perfecta, científica, limpia. La calidez que sentí no era más que el shock adormeciendo mis nervios. Las estrellas no eran un manto celestial, sino el simple cese de la lluvia torrencial. Y el rosario en la ambulancia, una simple coincidencia. Millones de personas en este país llevan uno. Era estadísticamente probable. Tenía que ser eso. Mi mundo, construido sobre la certeza absoluta de la palabra escrita, no tenía espacio para presencias femeninas, ni para misericordias silenciosas en una carretera oscura. Pero la experiencia se negaba a ser archivada como una simple alucinación. Volvía a mí en sueños. No eran pesadillas sobre el accidente, sobre el metal retorciéndose o el dolor. Eran sueños extrañamente pacíficos. Me veía a mí mismo en un lugar oscuro, pero no era la cuneta. Era una oscuridad vacía, sin frío ni calor, y en esa negrura una luz lejana comenzaba a brillar, como una sola estrella en un cielo sin luna. La luz se acercaba lentamente, y con ella regresaba esa sensación. Esa calidez inconfundible, ese abrazo sin brazos, esa compasión que no necesitaba palabras para decir, estoy aquí, no estás solo. Nunca veía un rostro, nunca oía una voz, pero despertaba con el corazón latiendo con una calma que no entendía, y con las mejillas húmedas por lágrimas que había derramado en sueños. Y cada vez que despertaba de ese sueño, el recuerdo de mis actos me golpeaba con la fuerza de un tren. La imagen del rostro de la Virgen rasgado por mi bota se superponía a la luz de mis sueños. El sonido del yeso rompiéndose era el eco que me despertaba, y la cara de mi madre, descompuesta por el dolor, era lo primero que veía al abrir los ojos. La vergüenza era un fuego que me consumía por dentro. Recordaba mis propias palabras, dichas con tanta arrogancia. Tu muñeca de yeso no puede hacer nada. Y ahora, una fuerza que no podía nombrar, pero que se sentía exactamente como el amor del que mi madre siempre hablaba, me había salvado de una muerte segura. La ironía era tan amarga que me ahogaba. Mi madre y mi hermana venían a verme todos los días. Carmen intentaba hablarme de cosas triviales, del tiempo, de los vecinos, tratando de tejer un puente frágil sobre el abismo que yo había creado. Pero mi madre apenas hablaba. Se sentaba en una silla junto a mi cama. Sacaba su viejo rosario del bolsillo de su delantal y rezaba, en silencio. Solo el suave murmullo de sus labios y el delicado chasquido de las cuentas de madera al pasar por sus dedos. Ese sonido, que antes me provocaba una ira ciega, que consideraba el balbuceo de la superstición, ahora se había convertido en una especie de ancla en mi tormenta interior. Era un sonido constante, pacífico, lleno de una fe que yo había intentado destruir y que, sin embargo, seguía allí, intacta, cuidándome. Un día, al marcharse,
Con las prisas por no perder el autobús, mi madre se dejó el rosario sobre la mesita de noche. Allí se quedó, un pequeño montón de cuentas de madera oscura y una cruz sencilla, gastada por el roce de sus dedos. El objeto de mi desprecio, el símbolo de todo lo que yo había odiado. Lo miré durante horas. Mi corazón latía con fuerza. Una parte de mí, la del viejo Arturo, gritaba: «Es un ídolo, una abominación. No lo toques o estarás ofendiendo a Dios». Pero otra voz, una voz nueva, un susurro nacido en la soledad de aquella cuneta, me decía: «¿Y si te equivocas? ¿Y si el amor de tu madre tiene más verdad que todo el odio que has aprendido?». Mi mano temblaba mientras se acercaba al rosario. Sentía como si estuviera a punto de tocar un carbón encendido. Mis dedos rozaron la madera. No hubo descarga eléctrica ni ninguna presencia demoníaca, solo la sensación de la madera pulida, suave, tibia por el calor de la mano de mi madre. Lo cogí. Era ligero, frágil, y al cerrarlo en mi puño, sentí el contorno de la pequeña cruz. No me sentí un idólatra. Me sentí como si estuviera sosteniendo la mano de mi madre. Como si en ese simple objeto estuvieran contenidos todos sus años de amor, de paciencia, de oraciones silenciosas por el hijo descarriado que yo era. Cerré los ojos, con el rosario apretado en mi mano. No sabía rezar como ella. No conocía las Avemarías ni los Padre Nuestros de memoria. Mi mente estaba en blanco, así que desde lo más profundo de mi alma rota dejé escapar una sola palabra, un susurro que apenas movió el aire de la habitación: «Perdón». No supe a quién se lo decía: a Dios, a mi madre, a la presencia de mi sueño, al rostro que había destrozado, quizás a todos ellos. Y al pronunciar esa palabra, el dique de mi orgullo se rompió por completo. Lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño, con sollozos silenciosos que sacudían todo mi cuerpo herido. No eran lágrimas de dolor ni de autocompasión. Eran las lágrimas de la rendición. La fortaleza del fanático Arturo se había derrumbado, y en sus ruinas, por primera vez, comenzaba a crecer la minúscula y frágil semilla de la humildad. Si esta batalla interior que te estoy contando resuena contigo, si alguna vez te has sentido dividido entre lo que creías saber y lo que tu corazón te decía que era verdad, te invito a que le des a me gusta y actives la campanita, porque el camino para reconstruir todo lo que rompí, tanto fuera como dentro de mí, apenas había comenzado. Cuando por fin salí del hospital, cojeando y apoyado en una muleta que sería mi compañera durante mucho tiempo, el mundo que me recibió no era el mismo que yo había dejado. O quizás el que ya no era el mismo era yo. La noticia de mi accidente y mi milagrosa supervivencia había corrido como la pólvora por el pueblo, y con ella las versiones de lo que había ocurrido en aquella carretera. Mi historia se convirtió en el chisme de las sobremesas, en el murmullo de las tiendas, y las reacciones fueron de todo tipo, como un mosaico de la condición humana. El pastor Elías y algunos hermanos de mi antigua congregación vinieron a visitarme, con la Biblia bajo el brazo y la preocupación pintada en el rostro. No me hablaron de la misericordia de Dios, sino de los engaños del enemigo. Me advirtieron que Satanás se disfraza de ángel de luz para confundir a los elegidos, que mi visión en la cuneta no había sido más que una trampa diabólica para devolverme a la idolatría de la que, según ellos, yo había escapado. Me instaban a reprender esa experiencia, a declararla una mentira. Otros en el pueblo, la gente que me había visto patear la imagen, me miraban con una mezcla de lástima y recelo. El golpe le afectó la cabeza. Oía susurrar a mis espaldas: «Pobre muchacho, ahora ve visiones». Para ellos mi experiencia era el delirio de un cerebro traumatizado, una fantasía para sobrellevar la culpa. Me trataban con una condescendencia que dolía casi tanto como la cojera. Era más fácil creerme loco que aceptar que algo sagrado pudiera haber intervenido por alguien como yo. Me enfrenté al cinismo,
a la burla velada, a la acusación directa, pero algo había cambiado en mí. El viejo Arturo se habría lanzado a una batalla dialéctica, habría sacado versículos como espadas para defender su verdad. Pero yo ya no tenía fuerzas ni ganas para las batallas. El orgullo que me había alimentado se había desvanecido en aquella cuneta. A todos, a los que me acusaban de hereje y a los que me llamaban loco, les respondía lo mismo, con una calma que no era mía, una calma que brotaba de una certeza profunda. Fue la experiencia más real de mi vida. Y no decía más, porque sabía que ninguna palabra podría describir la paz de aquel abrazo invisible, la certeza de aquel perdón inmerecido. Poco a poco, dejé de buscar la aprobación de los demás y empecé a buscar mi propio camino. No podía volver con el pastor Elías. Su Dios de ira y juicio ya no tenía espacio en mi corazón, pero tampoco me sentía digno de entrar por la puerta grande de la parroquia de mi madre, así que empecé a hacerlo por la puerta de atrás. Me sentaba en el último banco durante las misas de diario, cuando apenas había un puñado de ancianas, y solo escuchaba. Escuchaba las lecturas, el murmullo de las oraciones, el eco de los cantos, y empecé a ver las cosas de otra manera. Las imágenes de los santos ya no me parecían ídolos, sino retratos de familia, recordatorios de hombres y mujeres que, como yo, habían luchado con sus demonios y se habían aferrado a la fe. El rosario ya no era una vana repetición, sino un ancla, un mantra que calmaba el alma. Los símbolos que antes había despreciado ahora se revelaban como lo que eran, mapas, señales que apuntaban todas a un mismo destino, el amor incondicional de Dios. Pasaron los meses. Mi pierna sanó, aunque la cojera se quedó como un recuerdo permanente de mi caída y mi rescate. Y llegó el 12 de diciembre, justo un año después. El pueblo se preparaba para la procesión, como siempre. El aire olía a copal, a flores, a pólvora de cohetes. Mi corazón latía con una mezcla de pavor y expectación. Mi madre y Carmen se preparaban para ir. No me dijeron nada, no me invitaron, pero tampoco me excluyeron. Simplemente dejaron la puerta abierta. Y yo, con el alma en un puño, decidí ir. Me mantuve al margen, entre la multitud, viendo pasar la procesión. Vi la nueva imagen de la Virgen de Guadalupe, llevada en andas, rodeada de flores y velas. Era idéntica a la que yo había destrozado, y al verla pasar, al ver el fervor en los rostros de la gente, la misma gente a la que yo había ofendido, sentí que no podía seguir callando. Me abrí paso, no con la furia de antaño, sino con una humildad temblorosa. La gente me reconoció, los murmullos se extendieron, un silencio tenso cayó sobre la multitud. Me detuve frente a la imagen. El hombre que coordinaba la procesión me miró con dureza, listo para echarme de allí. Pero yo levanté una mano pidiendo la palabra, y hablé. Mi voz al principio era un hilo tembloroso. Hace exactamente un año, comencé, en este mismo lugar, un joven ciego de soberbia y lleno de un veneno que confundía con fe, cometió el acto más vergonzoso de su vida. Ese joven era yo. Miré a mi madre que me observaba con los ojos llenos de lágrimas. Hoy, delante de todos ustedes, y sobre todo, delante de ti, mamá, que sufriste mi crueldad en silencio. Te pido perdón, perdón por haber roto tu corazón. Luego miré a la imagen. Aquella noche, después de mi acto de profanación, huí, y en una carretera oscura, la vida se me escapaba. Estaba solo, roto y abandonado por el Dios de juicio que yo predicaba. Y en esa oscuridad, cuando ya no quedaba esperanza, vino a buscarme aquella a la que yo había despreciado. No vi un rostro, no oí una voz. Pero sentí un amor de madre que me recogió del fango, que me arropó en mi miseria y me salvó de la muerte. Hice una pausa, tragando saliva. La misma a la que yo le rompí el rostro de yeso, me recogió cuando yo tenía el alma y el cuerpo rotos. Me enseñó que Dios no es un juez que espera nuestra caída, sino un Padre misericordioso
que envía a su madre a buscar a la oveja perdida, por muy sucia y rebelde que esté, me arrodillé allí mismo, en el asfalto. No por obligación, sino porque mis piernas no podían sostenerme. Y lloré, pero esta vez no estaba solo. Sentí la mano de mi madre en mi hombro, y luego un silencio, no de horror, sino de comprensión. Mi viaje no había sido un cambio de religión, sino un cambio de corazón. Había pasado de la soberbia del que cree tener todas las respuestas, a la humildad del que ha sido salvado por un misterio que jamás podrá comprender del todo. De la rebeldía de un hijo necio, a la fe viva de quien se sabe amado sin merecerlo. Si esta historia ha tocado algo en ti, si alguna vez te has sentido perdido en tu propia soberbia o en tu dolor, y una luz inesperada te encontró en la oscuridad, te pido que le des a me gusta y actives la campanita para que este testimonio de misericordia pueda seguir viajando. Y más importante aún, me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios tu propia historia, ese momento, grande o pequeño, en que sentiste que no estabas solo, esa mano que te levantó cuando caíste, porque en el fondo, todas nuestras historias de fe, no importa el nombre que le demos, hablan de lo mismo, de un amor que nos encuentra y nos rescata cuando más rotos estamos. Gracias por haberme acompañado hasta aquí.